El telón de la temporada anterior de los Mets de Nueva York no cayó, se desplomó con El telón de la temporada anterior de los Mets de Nueva York no cayó, se desplomó con el estruendo de un ídolo de barro cayendo desde una gran altura. No fue solo decepcionante, fue, para usar un eufemismo que se ha convertido en el mantra de los fieles agotados, catastrófico. La inversión monumental no había rendido dividendos, y la sensación generalizada en Queens era que la gerencia no había hecho lo suficiente, o quizá nada de lo necesario, para asegurar una plantilla competitiva en la MLB. La campaña se sintió como una promesa rota, una espiral descendente que se aceleró justo cuando la pretemporada de la MLB 2026 estaba por comenzar, marcada por... La campaña se sintió como una promesa rota, una espiral descendente que se aceleró justo cuando la pretemporada de la MLB 2026 estaba por comenzar, marcada por una hemorragia de talento que sembró una preocupación real y profunda. Mientras que en los círculos mediáticos se debatía si los Mets deberían prepararse para ofrecer apoyo a Juan Soto en 2026, o si los mensajes conmovedores entre Shohei Ohtani, Mookie Betts y la leyenda Clayton Kershaw auguraban un cambio tectónico en la Liga Nacional, la realidad para Nueva York era mucho más cruda y doméstica. Un equipo muy diferente y peligrosamente desprovisto de estrellas se perfilaba para 2026. Lo que sucedió en esa temporada baja fue menos una reconstrucción estratégica y más una amputación dolorosa. 4 pilares fundamentales de la franquicia desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, sin reemplazos adecuados a la vista. Brandon Nimmo, el jardinero central conocido por su energía contagiosa, fue enviado a los Texas Rangers en un intercambio por Marcus Semien. Jeff McNeil, el infielder-outfielder versátil, el corazón batallador del equipo, fue traspasado a los Atléticos de Oakland, en un movimiento que muchos vieron como una rendición, deshaciéndose de salarios en lugar de construir. El golpe más duro en el bullpen llegó con la partida de Edwin Díaz, el cerrador estelar, quien optó por unirse a los archirrivales, firmando con los Los Angeles Dodgers, dejando un vacío inmenso en los finales de juego. Pero la herida más profunda, la que más dolió en el alma de los aficionados, fue la de Pete Alonso, el oso polar, la figura de la primera base y el cañón de poder indiscutible de la alineación, quien tras un periodo de agencia libre turbulento, acordó un contrato de 5 años y $155 millones con los Baltimore Orioles. La partida de estos 4 jugadores clave, sin ninguna adquisición significativa para paliar su ausencia, intensificó la presión hasta un punto de ebullición sobre David Stearns, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets. Stearns, un ejecutivo con fama de constructor meticuloso y enfocado en la eficiencia defensiva, se encontró lidiando con la narrativa de un equipo que se desmantelaba, en lugar de uno que se preparaba para competir. La frustración de los aficionados se canalizaba directamente hacia su oficina. Se le exigía acción inmediata, no planes a largo plazo. La plantilla actual era un rompecabezas incompleto y la temporada se acercaba rápidamente. En medio de este ambiente de incertidumbre y desesperación, Anthony McCarron de SNY ofreció un rayo de esperanza, o al menos un punto de partida para el debate, con 10 predicciones audaces para la temporada baja de la MLB. En un intento por rellenar los huecos dejados por la diáspora de talento, McCarron proyectó que los Mets se enfocarían en reforzar su rotación con los agentes libres Framber Valdez y Chris Bassitt. En un intento por rellenar los huecos dejados por la diáspora de talento, McCarron proyectó que los Mets se enfocarían en reforzar su rotación con los agentes libres Framber Valdez y Chris Bassitt, además de asegurar los jardines con el jardinero Harrison Bader. A mediados de enero de 2026, Valdez seguía siendo uno de los principales agentes libres sin contrato en la MLB, lo que lo convertía en un objetivo viable para Nueva York, especialmente en un contexto de persistentes rumores sobre el interés de los Mets en Ranger Suárez. McCarron argumentaba con datos concretos.
Desde 2022, solo Logan Webb ha lanzado más entradas que Valdez, y está claro que los Mets necesitan un abridor. McCarron argumentaba con datos concretos. Desde 2022, solo Logan Webb ha lanzado más entradas que Valdez, y está claro que los Mets necesitan un abridor que consuma entradas de manera fiable después de la temporada pasada, escribió el analista. Valdez, a sus 32 años, presenta una tasa excepcional de lanzamientos de bola baja, lo que, según McCarron, encaja perfectamente con la filosofía de defensa y picheo de David Stearns. Para el segundo puesto en la rotación de abridores, McCarron predijo una reunión familiar, el regreso de Chris Bassitt. Para el segundo puesto en la rotación de abridores, McCarron predijo una reunión familiar, el regreso de Chris Bassitt, quien ya había vestido el uniforme de los Mets en 2022 después de llegar proveniente de los Athletics. En su temporada más reciente con los Toronto Blue Jays, el diestro de 36 años registró una marca de 11-9, con una efectividad de 3.96, 166 ponches y un WIP de 1.33 en 170.2 entradas lanzadas. Bassitt no solo cumplía como abridor, sino que también jugó un papel crucial desde el bullpen durante la carrera de los Blue Jays hacia la Serie Mundial, un hecho que cimentaba su atractivo gracias a su versatilidad y su invaluable experiencia en postemporada. Bassitt se desempeñó magníficamente saliendo del bullpen desde octubre pasado y siempre ha sido una opción confiable como abridor, señaló McCarron. Los equipos aprecian su versatilidad. Eso lo convierte en un lanzador híbrido perfecto para los Mets en la situación actual. Mientras que el prometedor talento de Carson Bench continuaba su desarrollo en las ligas menores, la predicción final de McCarron se centró en la defensa exterior, una reunión con Harrison Bader, quien regresaría tras su paso por los Philadelphia Phillies, lo que mejoraría drásticamente la capacidad defensiva de los jardines de los Mets. McCarron vio a Bader como una pieza táctica fundamental para la transición. Bader puede ocupar la posición central mientras los Mets sopesan la presencia de Carson Bench, comentó. Si Bench logra un puesto, Bader puede moverse al jardín izquierdo, sirviendo como sustituto defensivo y proporcionando poder ofensivo diestro desde el banquillo. La temporada pasada estableció marcas personales en jonrones y OPS, concluyó. La temporada pasada estableció marcas personales en jonrones y OPS, concluyó, ofreciendo a los aficionados de los Mets la primera pizca de esperanza tangible en lo que hasta ahora había sido un invierno lleno de pérdidas y desilusión. Pero no podemos ignorar la realidad brutal que llevó a este punto. La temporada baja de 2026 para los Mets fue, hasta ahora, una masacre. La partida de Brandon Nimmo a los Texas Rangers a cambio de Marcus Semien fue dolorosa, pero manejable, una decisión basada en la reestructuración de la nómina. La salida de Jeff McNeil a los Oakland Athletics fue confusa, una pérdida de versatilidad y de corazón en el cuadro interior y exterior. Sin embargo, el golpe de gracia vino con la despedida de dos íconos recientes. Edwin Díaz, el cerrador estelar, la fuerza sísmica del noveno inning, ahora viste el uniforme de Los Ángeles Dodgers. Y luego el impensable, el golpe que paralizó a la afición. Pete Alonso, el Polar Bear, el corazón ofensivo de Queens, se marchó a los Baltimore Orioles, firmando un contrato de 5 años y $155 millones en la agencia libre. La espina dorsal ofensiva, defensiva y emocional del equipo fue arrancada en un solo invierno. 4 jugadores clave se habían ido sin que hubiera reemplazos significativos a la vista, intensificando la presión sobre el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, quien enfrentaba la ira de una base de fans que sentía que la gerencia no había hecho lo suficiente para construir un equipo competitivo de MLB. La presión sobre Stearns se había vuelto insostenible, y la única esperanza para revertir la narrativa de desesperación se encontró en las predicciones audaces de Anthony McCarron de SNY, quien sugirió un giro radical en el mercado de agentes libres para estabilizar el barco. McCarron predijo que los Mets asegurarían a 2 lanzadores de élite, Framber Valdez y Chris Bassitt, además del jardinero Harrison Bader,
apostando a que el dolor de las pérdidas se compensaría con una base de picheo y defensa creíble. Valdez, a mediados de enero de 2026, seguía siendo uno de los agentes libres de élite sin firmar, y su perfil encaja perfectamente con la nueva filosofía de Stearns, la eficiencia. Desde 2022, solo Logan Webb ha lanzado más entradas que Valdez, y los Mets obviamente necesitaban un abridor confiable que absorbiera innings después de la temporada pasada, escribió McCarron. Valdez, a sus 32 años, tiene una excelente tasa de rodados, lo que, como señaló el analista, se alinea perfectamente con la filosofía de Stearns de priorizar la defensa de alto nivel. Para el segundo puesto en la rotación, McCarron predijo una reunión emocional con Chris Bassett, quien jugó para los Mets en 2022, después de llegar desde los Athletics. La temporada pasada con los Toronto Blue Jays, el diestro de 36 años tuvo una sólida actuación de 11-9 con efectividad de 3.96 en 170.9. Bassett ha sido excelente saliendo del bullpen desde octubre pasado, con una efectividad de 1.04 en 7 juegos, y siempre es una opción fiable para iniciar, escribió McCarron, destacando que su capacidad para ser un pitcher híbrido era exactamente lo que los Mets necesitaban para complementar su cuerpo de picheo y manejar la exigencia de la temporada. Finalmente, para mejorar la defensa en los jardines, la llegada de Harrison Bader, recién llegado de los Philadelphia Phillies, mejoraría inmediatamente las deficiencias defensivas del equipo. McCarron argumentó que Bader podría manejar el jardín central mientras el equipo prioriza el desarrollo del joven y prometedor Carson Bench en las ligas menores. Si Bench logra ganar un puesto, Bader podría moverse al jardín izquierdo, proporcionando un sustituto defensivo de élite y un bate diestro potente desde el banquillo, fresco de una temporada con marcas personales en jonrones y OPS. Estas proyecciones de McCarron no son solo especulaciones de invierno, representan el plan de rescate de David Stearns. La brutal verdad es que Stearns permitió que 4 pilares se fueran para liberar la nómina y reestructurar la identidad del equipo en torno a la eficiencia y el control. Si Stearns logra asegurar a Valdez, Bassett y Bader, habrá cambiado el dolor de la pérdida por una estabilidad defensiva y de picheo creíble que no existía el año anterior. Este es el momento de la verdad para el futuro a corto plazo de los Mets. Un intento desesperado, pero fundamental, de transformar una temporada baja catastrófica en el humilde punto de partida para el éxito en 2026 y más allá, cerrando así la puerta a la era de las grandes apuestas fallidas y abriendo un nuevo y necesario capítulo basado en el picheo profundo y la defensa sólida.